vamos a leer unos cuentos de Edgar Queret, de la antología Un libro largo de cuentos cortos. Mentiralandia. Robbie dijo la primera mentira a los 7 años. Su madre le había dado un billete viejo y arrugado y le había pedido que fuera a la tienda a comprarle una cajetilla de Kent largos. Con el dinero, Robbie se compró un helado. Las monedas del cambio las escondió debajo de una piedra grande en el patio trasero del edificio en el que vivían. Y cuando volvió a casa, le contó a su madre que un niño pelirrojo con un aspecto horroroso y al que le faltaba uno de los dientes delanteros, lo había parado en plena calle y le había dado una bofetada quitándole el billete. Ella se lo creyó. Y desde entonces, Robbie no ha dejado de mentir. Cuando estaba en el instituto se fue a Eilat y se tiró en la playa casi una semana después de haberle vendido al tutor de su curso el cuento de que a su tía de Beersheba le habían diagnosticado un cáncer. En la mili, esa tía imaginaria ya se había quedado ciega, y así es como pudo ayudar a Robbie a salir del lío en el que se había metido por abandono del puesto de guardia, y eso sin ser ni detenido ni siquiera arrestado. En el trabajo justificó en una ocasión un retraso de 2 horas con la mentira de que se había encontrado un pastor alemán atropellado en la cuneta y que lo había llevado al veterinario. En la mentira, el perro se quedó paralítico de 2 patas y el retraso fue completamente olvidado. Fueron muchísimas las mentiras que Robbie el Grably tuvo ocasión de contar durante su vida. Mentiras mancas y enfermas, violentas y malvadas, mentiras con piernas y con ruedas, mentiras con americana y mentiras con bigote. Unas mentiras que se inventaba al instante, sin pensar en que un día fuera a tener que volver a encontrarse con ellas. Todo empezó en un sueño corto y muy poco claro sobre su madre muerta. En el sueño estaban sentados los dos en una esterilla en medio de una plataforma blanca, sin más detalles, una extensión blanca que parecía no tener ni principio ni fin. A su lado, en la infinita plataforma blanca, había una máquina expendedora de chicles, de las antiguas, con la parte de arriba transparente y una rendija por la que se echaba la moneda. Si se giraba una palanca, le salía a uno un chicle de bola. En el sueño, la madre de Robbie le dijo que empezaba a fastidiarle eso de estar en el otro mundo, porque aunque la gente ahí era muy buena, no había cigarrillos. No es solo que no haya cigarrillos, sino que encima no hay café, ni existe la emisora Reshet Bet. No hay nada de nada. Tienes que ayudarme, Robbie, le dijo. Tienes que comprarme un chicle. Recuerda que yo te crié, hijo mío. Durante un montón de años te lo di todo sin pedir nada a cambio. Y ahora ha llegado el momento de recompensar un poquito a tu anciana madre. Cómprame una bola de chicle, a ser posible roja. Aunque si te sale un azul, tampoco pasa nada. En el sueño, Robbie rebuscó una moneda en los bolsillos, pero no encontró ninguna. No tengo dinero, mamá, le dijo bañado en lágrimas. No tengo ni un centavo. Me he buscado bien en todos los bolsillos. Siendo como era que él nunca lloraba cuando estaba despierto, resultaba raro que ahora llorara en el sueño. ¿Has buscado también debajo de la piedra?, le preguntó su madre, cubriendo con su mano la de él. ¿Estarán todavía ahí aquellas monedas? Y entonces se despertó. Eran las 5 de la mañana de un sábado y fuera todavía estaba oscuro.
Robbie se encontró montándose en el coche y dirigiéndose al lugar en el que vivió cuando era pequeño. Como era sábado por la mañana, sin tráfico en la carretera, le llevó menos de 20 minutos llegar. En la planta baja del edificio donde en su día había estado la tienda de Pliskin, habían abierto un todo a 100 y al lado, en lugar de la zapatería, había ahora una tienda de una compañía de móviles que tenía tal variedad de terminales en el escaparate que se diría que no existía el mañana. Pero lo que era el edificio en sí seguía igualito que siempre. Habían pasado más de 20 años desde que se fueron y entre tanto ni siquiera lo habían vuelto a pintar. El patio también seguía igual, con unas cuantas flores, el grifo, el viejo manómetro oxidado y un montón de malas hierbas. Y en un rincón del patio, al lado del tendedero que todos los años convertíamos en sucá, estaba la piedra blanca. Se quedó allí de pie, en el patio trasero de la casa en la que se crió, con el anorak militar, una linterna de plástico grande y sintiéndose muy raro. Eran las 5:30 de la mañana de un sábado. Si de repente llegaba a salir un vecino, ¿qué le iba a poder decir? Mi madre muerta se me ha aparecido en sueños y me ha pedido que le compre un chicle de bola, así que he venido a por unas monedas. Resultaba bastante raro que la piedra siguiera allí después de tantos años. Aunque pensándolo bien, tampoco es que las piedras se dediquen a marcharse por su cuenta a ningún lado. Levantó la piedra con cierto miedo, como si bajo ella pudiera encontrarse escondido un escorpión. Pero allí no había ni escorpión, ni serpiente, ni ningunas monedas de lira, sino un hueco del diámetro de una toronja que irradiaba luz. Robbie intentó mirar el interior del hueco, pero la luz lo cegaba. Vaciló un instante, metió dentro la mano y después el brazo entero, hasta el hombro. Se echó en el suelo, esforzándose por llegar a tocar algo en el fondo del foso. Pero este no tenía fondo, y lo único que consiguió tocar tenía el tacto de un frío metal, como de una palanca. La palanca de una máquina expendedora de chicles. Robbie giró la palanca con todas sus fuerzas y notó que el mecanismo le obedecía. Ahora había llegado el momento en el que un enorme chicle redondo debía salir recorriendo el camino que va desde el interior metálico de la máquina hasta la palma de la mano del emocionado niño que lo espera impaciente. Ahora era el momento en el que todo eso debía suceder. Pero no sucedió. Porque en el momento en el que Robbie terminó de girar la palanca, apareció aquí. Ese aquí era otro lugar, pero también conocido, el lugar del sueño con su madre. Un lugar completamente blanco, sin paredes, sin suelo, sin techo, sin sol. Solamente blanco y con una máquina de chicles. Una máquina de chicles y un niño pelirrojo, bajito y feo, al que Robbie no vio en un primer momento. Y antes de que a Robbie le hubiera dado tiempo a sonreírle o a decirle algo, el pelirrojo le dio una patada en la pierna con todas sus fuerzas, haciéndolo caer de rodillas. Ahora, allí arrodillado y gimiendo de dolor, Robbie y el niño eran exactamente de la misma altura. El pelirrojo miró a Robbie a los ojos y a pesar de que Robbie sabía muy bien que nunca antes se habían visto, aquel niño le resultaba familiar. ¿Quién eres?, le preguntó al niño pelirrojo que tenía delante jadeando. «¿Yo?», le respondió el niño con una perversa sonrisa que dejó al descubierto que le faltaba uno de los dientes delanteros.
Soy tu primera mentira. Robbie intentó levantarse. La pierna en la que el pelirrojo le había dado la patada le dolía a rabiar. El pelirrojo, entretanto, hacía ya rato que había salido huyendo de allí. Robbie examinó de cerca la máquina expendedora de chicles. Entre las bolas de chicle se escondían unas bolas de plástico medio transparentes, con sorpresa adentro. Buscó una moneda en los bolsillos y se acordó de que el niño pelirrojo le había arrebatado la cartera antes de escapar. Robbie se puso a cojear sin rumbo fijo. Como en la plataforma blanca no había ningún punto de referencia que no fuera la máquina de chicles, lo único que podía hacer era intentar alejarse de ella. Cada pocos pasos volvía la cabeza para comprobar que realmente la máquina se iba haciendo cada vez más pequeña. Y una de las veces que miró hacia atrás, vio un pastor alemán y a su lado un hombre viejo y enjuto con un ojo de cristal y las 2 manos amputadas. Al perro lo reconoció enseguida por cómo avanzaba medio reptando, ya que las patas delanteras arrastraban tras de sí, con gran esfuerzo, la parte de atrás del cuerpo, la paralizada. Aquel era el perro atropellado de la mentira. Y el perro, jadeando por el esfuerzo y muy nervioso, estaba muy contento de verlo. Le lamió la mano a Robbie mientras lo miraba fijamente. Al hombre flaco, Robbie no conseguía identificarlo. El anciano le tendió el gancho que llevaba montado sobre el muñón derecho para estrecharle la mano. «Robbie», dijo éste con una inclinación de cabeza. «Igor», se presentó el anciano, palmeándole la espalda a Robbie con uno de los ganchos. «¿Nos conocemos?», le preguntó Robbie tras unos segundos de vacilante silencio. «No», respondió Igor, levantando la correa con uno de los ganchos. «Estoy aquí por él. Te ha olido a varios kilómetros de distancia y se ha puesto muy nervioso. Ha querido que viniéramos». «Entonces usted y yo no tenemos nada que ver», dijo Robbie con cierto alivio. «¿Tú y yo?», dijo Igor. «En absoluto. Yo soy la mentira de otra persona». A Robbie le habría encantado preguntarle de quién era la mentira, pero no estaba muy seguro de que resultara educado hacerlo. En realidad, quería preguntarle también qué lugar era aquel, y si había allí mucha más gente, o más mentiras, o como quiera que se llamaran a sí mismos, fuera de él, pero temía que esa pregunta resultara también demasiado delicada. Así que en lugar de hablar, se limitó a acariciar al perro de Igor. El perro era muy cariñoso. Parecía estar muy contento de ver a Robbie, y éste se compadeció de él y se sintió culpable por no haber inventado una mentira menos trágica y dolorosa. «¿La máquina de los chicles?», le preguntó a Igor tras unos minutos. «¿Con qué monedas funciona?». «Con liras», le dijo el anciano. «Antes ha estado aquí un niño que se ha llevado mi cartera», le dijo Robbie, «pero aunque me lo hubiera dejado, no llevaba liras en ella». «¿Un niño al que le faltaba un diente?», le preguntó Igor. «Ese pájaro roba a todo el mundo. Hasta le come el pienso al perro. Nosotros en Rusia a un niño como ese lo sacaríamos en camiseta y calzoncillos a la nieve y no lo dejaríamos volver a entrar en casa hasta que no tuviera todo el cuerpo bien azul». Igor se señaló con uno de los ganchos el bolsillo trasero del pantalón. «Ahí hay unas cuantas liras. Tómalas, es un regalo que te hago». Robbie, confuso, sacó una lira del bolsillo de Igor y tras darle las gracias intentó ofrecerle a cambio su reloj Swatch.
Gracias, sonrió Igor. Pero ¿para qué necesito yo un reloj de plástico? Además, nunca tengo prisa por llegar a ningún sitio. Y al ver que Robbie buscaba otra cosa para darle en vez del reloj, se apresuró a tranquilizarlo. Pero si el que está en deuda contigo soy yo. Si no fuera por tu mentira del perro, ahora me vería aquí completamente solo. De manera que ya estamos en paz. Robbie se fue cojeando muy deprisa en dirección a la máquina de chicles. La patada del niño pelirrojo le seguía doliendo, pero menos. Echó la lira en la máquina, inspiró profundamente, cerró los ojos y giró la palanca con rapidez. Se encontró echado en el suelo del patio de su antigua casa. La primera luz empezaba ya a pintar el cielo de un tono añil. Robbie sacó la mano apretada en un puño del profundo foso y cuando la abrió descubrió en ella un chicle redondo y rojo. Antes de marcharse puso la piedra en su sitio. No se preguntó qué era lo que exactamente había pasado allí, en el foso, sino que se limitó a montarse en el coche, puso marcha atrás y se fue de allí. El chicle rojo lo metió debajo de la almohada, para su madre, por si volvía en sueños. Durante los primeros días, Robbie todavía pensó mucho en aquello, en el perro, en Igor y en sus demás mentiras, con las que por suerte no se había encontrado. Porque estaba aquella mentira extraña que una vez le había dicho a Ruthie, su novia anterior, cuando no había ido a la cena del viernes a casa de los padres de ella, y le dijo que su sobrina que vivía en Netaña tenía un marido muy violento que la amenazaba con matarla y que por eso había tenido que ir allí a calmar los ánimos. Hasta hoy no entendía cómo había sido capaz de inventar una historia tan demencial como esa. Quizá fuera porque creía que cuanto más complicada y retorcida fuera la excusa, Ruthie más se la creería. Hay personas que cuando no van a cenar a la casa a la que están invitados el viernes por la noche, se limitan a decir que les duele la cabeza, mientras que por culpa de esa mentira que él había dicho, ahora vivirían no lejos de allí en una especie de foso, bajo tierra, un marido loco y una mujer maltratada. No regresó al foso, pero algo de aquel lugar seguía en él. Al principio todavía siguió mintiendo, pero decía mentiras positivas, nada de pegar palizas ni de personas que cojeaban o que tenían cáncer. Llegaba tarde al trabajo porque había tenido que ir a regar las plantas a casa de una tía suya que se había ido a visitar a su maravilloso hijo a Japón. No había podido asistir a una fiesta de Britá porque una gata había parido en su puerta y él se había tenido que ocupar de los gatitos y cosas por el estilo. Pero el problema con todas estas mentiras positivas era que resultaba mucho más difícil inventarlas, por lo menos las que sonaban creíbles. Porque cuando uno le cuenta a alguien algo malo, enseguida se lo traga y le parece de lo más normal. Mientras que cuando te inventas cosas buenas, la gente tiende a sospechar. Así que poco a poco Robbie se encontró con que cada vez mentía menos, sobre todo por pereza. Y con el tiempo también fue pensando cada vez menos en aquel lugar, en el foso. Hasta la mañana en la que oyó en el pasillo a Natalia, la de presupuestos, hablando con el jefe de su departamento. Le estaba pidiendo que le diera urgentemente un permiso de unos pocos días, porque su tío Igor había sufrido un infarto. Un pobre viudo con muy mala suerte que había perdido las 2 manos en un accidente de tráfico en Rusia y que ahora se encontraba completamente solo y desamparado.
El jefe le dio el permiso y Natalia se fue a su despacho, tomó el bolso y salió del edificio. Robbie la siguió hasta el coche. Cuando Natalia se paró para sacar las llaves del bolso, él también se detuvo y ella se volvió hacia él. ¿Trabajas en compras?, le dijo. Eres el ayudante de Saguri, ¿verdad? Sí, asintió Robbie. Me llamo Robbie. Vaya, Robbie, exclamó Natalia, dedicándole una nerviosa sonrisa rusa. Pues, ¿qué te cuentas? ¿Qué querías? Es por lo de la mentira que le acabas de decir al jefe de tu departamento, tartajeó Robbie. Que sé quién es. ¿Me has seguido todo este rato hasta el coche solo para acusarme de ser una mentirosa?, le soltó Natalia. No, se defendió Robbie, si no te estoy acusando de nada, de verdad. Que seas una mentirosa me parece genial, yo también lo soy. Pero al Igor de tu mentira lo conozco. Tiene un corazón de oro. Y tú, perdona que te lo diga, te has pasado inventándole más desgracias. Así que lo que te quiero decir es que... ¿Podrías apartarte?, le cortó Natalia con frialdad. No me dejas que abra la puerta del coche. Sé que suena demencial, pero te lo puedo demostrar, dijo Robbie, ahora ya muy nervioso. Igor solo tiene un ojo. Bueno, quiere decir que es tuerto. Seguro que una vez mentiste diciendo que Igor había perdido un ojo, ¿a que sí? Natalia, que ya se había subido en el coche, se detuvo en seco. ¿De dónde te sacas tú eso?, le dijo con recelo. ¿Eres amigo de Slava? No conozco a ningún Slava, balbuceó Robbie. Solo a Igor. Si quieres, te puedo llevar hasta él. Estaban en el patio trasero del edificio. Robbie apartó la piedra. Se echó en la tierra húmeda y metió el brazo en el agujero. Natalia estaba allí, de pie, a su lado. Él le tendió la mano libre y dijo, agárrate fuerte. Natalia miró a aquel hombre tendido allí a sus pies, de unos 30 y pico, guapo, vestido con una camisa blanca, limpia y muy bien planchada, que ahora en realidad estaba menos limpia y muchísimo menos planchada, con un brazo metido en un agujero y la mejilla pegada al suelo. Agárrate fuerte, repitió Robbie, mientras ella no hacía más que preguntarse a sí misma mientras le daba la mano, ¿cómo era posible que siempre se las arreglara para dar con tarados como ese? Cuando él había empezado con sus bobadas junto al coche, Natalia había creído que quizás solo se tratara de una clase de humor algo especial, o de alguna tonta broma típica israelí para la cámara indiscreta, pero ahora se daba cuenta de que aquel chico de mirada tierna y azorada sonrisa estaba para que lo encerraran en un manicomio. Sus dedos se aferraron con fuerza a los de ella. Se quedaron así, completamente quietos por un momento. Él echado en el suelo y ella de pie, un poco encorvada y mirándolo confundida. Pues vale, susurró Natalia muy bajito y con un tono casi de terapeuta. Ya estamos agarraditos de la mano. ¿Y ahora qué? Pues ahora voy a girar la palanca, dijo Robbie. Le llevó muchísimo tiempo dar con Igor. Primero se encontraron con una mentira peluda y jorobada, por lo visto la mentira de un argentino que no hablaba ni una palabra de hebreo. Y después con otra mentira de Natalia, un policía religioso de lo más pesado que estaba empeñado en seguirlos para que le mostraran la documentación, y que encima ni siquiera había oído hablar de Igor. La que terminó por ayudarlo fue la sobrina maltratada de Robbie, de Netanya. Se la encontraron dando de comer a los cachorritos de la gata de la última mentira de él. La tal sobrina hacía ya unos días que no veía a Igor, pero sabía dónde podrían encontrar al perro.
y cuando terminó de lamerle la mano y la cara a Robbie, pareció encantado de guiarlos hasta la cama de su amo. Igor estaba bastante mal. Tenía la piel completamente amarilla y se encontraba empapado de sudor. Pero al ver a Natalia esbozó una enorme sonrisa. Estaba tan contento de que hubiera ido a verlo, que hasta se empeñó en levantarse para abrazarla, aunque apenas se tenía en pie. Cuando la abrazó, Natalia se echó a llorar y empezó a pedirle perdón, porque el tal Igor, además de ser una de sus mentiras, era tío suyo. Un tío que ella se había inventado, sí, pero su tío al fin y al cabo. Igor le dijo que no tenía por qué disculparse y que aunque la vida que había inventado para él no siempre fuera de lo más fácil, él disfrutaba de cada momento y que no tenía por qué preocuparse, ya que en comparación con el accidente de tren en Minsk, el rayo que le había caído en Vladivostok y el ataque de la jauría de lobos rabiosos en Siberia, el infarto que acababa de sufrir era una menudencia. Después, al regresar a donde estaba la máquina de chicles, Robbie metió por la ranura una moneda de lira, agarró la mano de Natalia y le pidió que hiciera girar la palanca. Cuando estuvieron de nuevo en el patio del edificio, Natalia vio que tenía en la palma de la mano una bola de plástico con una sorpresa dentro. Un feísimo colgante de plástico amarillo con forma de corazón. «¿Sabes?», le dijo a Robbie, «esta tarde tenía que marcharme al Sinaí con una amiga para pasar unos días, pero creo que lo voy a anular y que mañana volveré aquí para cuidar de Igor. ¿Querrás venir conmigo?». Robbie asintió. Sabía que para poder ir con ella mañana tendría que decir alguna mentira en la oficina. Y aunque todavía no había planeado exactamente cuál, ya sabía que se trataría de una mentira alegre y que tendría mucha luz, flores, sol y quién sabe, puede que hasta unos cuantos bebés sonrientes.